Venga, vamos, que hoy toca hablar de las grandes revelaciones de la Liga Hypermotion 24-25. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy hay que hablar de lo que tanto nos gusta, hablar de futbolistas nuevos, las sorpresas, los grandes jugadores que no esperábamos o que no habíamos visto en la categoría y que han sorprendido con su nivel esta temporada. Antes de nada hay que comentar tres cosas. La primera de ellas, no vale elegir futbolistas con más de 10 partidos en segunda división, pero ni en la española ni en otras europeas. Además, tampoco sirve elegir más de dos jugadores por equipo, porque si no, por ejemplo del Mirandés, que hay muchos jugadores que llegan de abajo y que esta temporada todavía con más razón por su éxito, pues evidentemente habría muchas opciones y podríamos meter a 5 a 6. No tendría lógica porque solamente hablaríamos de un equipo prácticamente. Y luego además no he elegido a nadie, no vale elegir a nadie de los 11 ideales que hicimos, que además los tenéis en el canal, que los podéis ver si no lo habéis hecho todavía, porque evidentemente esos futbolistas, hay varios de ellos que podrían estar aquí porque sí que son revelación en segunda división esta temporada, como el caso por ejemplo de Gorrocha o de Yeremay, pero claro, estos jugadores es que ya lo de revelación se queda corto y no tendría sentido hablar de ellos, así que hoy hay que hablar de nuevos. Yo me he quedado con 10 y no os voy a hacer esperar más. El primero de ellos, comenzamos, es Gonzalo Cretaz, portero del Club Deportivo Castellón, que ya no solo está aquí por sus paradas, por su capacidad bajo palos o en el uno contra uno sobre todo, que es donde destaca, sino que además es un guardameta que ha sido fundamental, imprescindible, diría que estructural, porque la distancia que hay normalmente entre la defensa, la última línea del Castellón y la portería es tan grande que el portero tiene que interpretar muchos metros, tiene que saber exactamente su posicionamiento, ubicarse de buena forma y además luego estar preparado para las salidas porque sale muy lejos de su portería y también de su área. Por tanto, ha sido un jugador clave en un modelo de una de las sorpresas de la categoría y por tanto, más allá de su nivel, como digo, parando, es que también es fundamental en ese sentido y con su juego de pies para salir desde atrás. Hablamos de un portero completísimo, con muchísimas cualidades y que para mí ha sido sin duda una gran revelación. Vamos con el segundo, en este caso ya de los defensas. Lo he ordenado de esa manera por puestos, por portería, defensa, centro del campo y delantera. Y en este caso hablamos de Juan Gutiérrez. Decía antes lo del Mirandés, pues sí, evidentemente estaba claro que alguno iba a haber y es que ha sido un jugador súper importante para Lichi en esa línea de tres centrales e incorporándose además al ataque de maravilla, ocupando zonas de lateral derecho, de carrilero por momentos, a pesar, como digo, de no ser su posición, y centrando de maravilla porque es una de sus grandes especialidades y de esa manera ha dado varias asistencias, hasta un total de 5, siendo, como digo, un jugador muy completo que defensivamente también ha sido muy importante y que por tanto, además, después de no renovar con el Racing de Santander, parecía que iba a dar un paso atrás yendo a primera ref, pero no. Se ha quedado en segunda y es que en el Mirandés, sobre todo, como digo, optimizado por su entrenador, ha dado 2 pasos adelante de esta temporada. Hablando de zonas propias que ocupa un lateral derecho, pues vamos a hablar de otro, como es el caso de Javi Rueda, del Albacete, que ha estado cedido del Celta y que para mí ha sido uno de los mejores movimientos que ha hecho en ese pasado verano Toché, porque hablamos de un jugador que ofensivamente sobre todo ha destacado una barbaridad, con goles, con asistencias, llegando muy bien a línea de fondo, incorporándose también e entrando en el área. Es un jugador que sobre todo ha ofrecido en ese sentido muchas soluciones y que ya parece que se va a quedar con Giraldez, porque desde luego que lo que ha hecho, esa mili que ha hecho en el Carlos Belmonte, ha sido sensacional y ha sido sin duda para mí uno de los 4 o 5 mejores laterales derechos de la categoría y no es precisamente por la falta de nivel en la posición. Vamos con los centrocampistas y en este caso yo quiero hablar de Youssy Diarra, seguramente el mejor jugador de la temporada de su equipo, porque en la segunda vuelta pues ha habido otros como el caso de Badía, pero el maliense ha sido fundamental desde el primer día, desde verano, y luego además es que hablamos seguramente de un jugador
que es verdad que no ha tenido tanto foco, porque desde luego que la temporada del Tenerife ha sido la que ha sido, ocupando posición de descenso desde el primer día hasta el último, sin poder salir de ahí y acabando en primera ref. Pero hay que hablar obviamente de un jugador que ha sido clave y que, aunque no haya conseguido el objetivo de la temporada a su equipo, no ha sido precisamente por su nivel, porque en lo individual ha estado realmente bien, un jugador que defensivamente aporta una barbaridad, que sobre todo a nivel de coberturas, de duelos, y que además también yendo hacia adelante en esas presiones altas, intensas, porque es un jugador agresivo en ese sentido, que es un gran llegador, que se incorpora bien desde segunda línea, ocupa bien el área y ha hecho un total de 5 goles y 3 asistencias, siendo, como digo, un jugador encargado de otros aspectos. Por tanto, un futbolista muy completo, que se ha relacionado con varios equipos incluso de primera división, y que, vaya, a mí me parece una de las grandes oportunidades de mercado. La temporada pasada estaba en Córdoba Diarra y ahí es donde continúa Alex Sala, que es otra de las grandes revelaciones, un jugador que a nivel de centrocampistas ha sido de lo más destacado, sobre todo porque con balón es un jugador muy dinámico, que tiene capacidad para filtrar, para conducir, y que además es que ha hecho cifras de mucho nivel este curso, sobre todo porque además de cómo se incorpora al ataque, es que es un jugador que tiene un golpeo brutal y que es una amenaza constante de media distancia por esa facilidad que tiene para armar el disparo y hacer cifras. Ha hecho 5 goles y 5 asistencias, unos números maravillosos para un jugador con un rol como el suyo, beneficiado evidentemente también el catalán, como todos, por ese contexto con Iván Ania, que tanto y tan bien optimiza sus piezas. Toca hablar de un mediapunta, como es el caso del talentoso Alex Calatrava, del Club Deportivo Castellón, el segundo jugador que elegimos de este equipo, y es que es un futbolista que entre líneas en espacios reducidos, que se mueve realmente bien, que filtra, que conduce, que dispara, que ha hecho cifras, 6 goles, 11 asistencias, una barbaridad para un jugador que además se ha perdido parte de la temporada por lesión y que sin duda está dando mucho que hablar porque es joven y porque además, tras llegar de la cantera del Atlético de Madrid, es que su irrupción en el fútbol profesional ha sido escandalosa. Partiendo también por momentos de banda derecha, aunque no ocupándola en exceso porque es un jugador más de vivir por dentro, pero precisamente de esa zona, de la banda derecha, hablamos ahora de dos regateadores que han destacado también mucho y que sin duda tenían que estar en este vídeo, como es el caso de Cristian Carracedo, que tras pasar una mil y muchos años en Segunda B y en Tercera, en el Córdoba ha encontrado su lugar, como digo, uno de los futbolistas en el 1 contra 1 más difíciles de parar, que ha hecho también cifras y que ha sido una de las grandes armas para que su equipo pudiese mantener la categoría. Le ha costado mucho llegar al fútbol profesional y no era precisamente por talento, porque tenía mucho, y es que esta oportunidad la ha abrazado con todas sus fuerzas, lo ha demostrado. Ese disfrute constante para el espectador por el fútbol total y tan ofensivo de los de Ania. Estos dos últimos, tanto Cala como Carracedo, han sido de los grandes asistentes de la Liga Hypermotion este curso, y ahora toca hablar de otro futbolista que no lo ha sido por cifras, pero que en algún momento lo puede llegar a ser porque tiene mucho potencial. Es el caso de La Rubia, del Málaga, un jugador que para mí ha sido el diferente, el distinto, el que verticalizaba cada acción, el que amenazaba con su capacidad también para el regate, para filtrar, para conducir, para ir hacia adentro, para vivir entre líneas pero también por fuera. Un futbolista total, uno de los mejores jugadores del conjunto de Pellicer. Llevamos 8, así que quedan solo 2, y en este caso toca hablar del segundo del Club Deportivo Mirandés, Urko Izeta, porque su temporada seguramente no ha sido tan nombrada, sí, en el final, pero no tanto como debería, porque estaba en el mismo equipo que Joaquín Panicelli, y evidentemente eso son palabras mayores, el argentino, pero es que el año de Izeta ha sido escandaloso, tanto en ataque como en defensa, porque es un jugador que interpreta muy bien esas presiones altas, un jugador que es comprometido en repliegues bajos, que es un gran primer segundo defensor dependiendo su altura, y que sacrificado tanto de punta como cuando tiene que ir a la banda izquierda, sobre todo, que es donde más ha estado, para defender. Y luego cuando su equipo ataca es que es una amenaza por la capacidad que tiene con espacios, por cómo se mueve entre líneas, por fuera, por dentro,
como punta, carga el área, juega de espaldas, activa la segunda línea, sobre todo al primer toque se mueve y lo hace realmente bien. Y es que es un jugador muy inteligente, que como digo, más allá de las cifras, que las ha hecho y muy buenas, porque ha hecho 15, es el cuarto jugador de la categoría con más goles, sino que aparte es que interpreta muy bien el juego y por eso obviamente se están peleando tantos equipos por él, y el Athletic Club, aunque parecía por momentos que no, lo ha acabado renovando. Y arriba ya pues llegamos al jugador que seguramente es la definición de revelación, porque no estaba en el contexto de la Liga Hypermotion, no estaba en el contexto fútbol español, ni fútbol profesional, ni fútbol semiprofesional, ni en España, ni en Europa. Es que vino de África en noviembre y evidentemente habló de Cristian Cofán, del Albacete Balompié, porque ese fichaje que hizo el club desde Camerún con esa relación con su academia pues ha sido realmente histórico directamente. Parece que se va a marchar al Bayer Leverkusen por la cláusula de 5 millones 6 meses después de haber sido firmado gratis. Delantero completísimo, que tiene muchísimo nivel y potencial, que a sus 18 años ha dado ya mucho que hablar, pero es que lo va a dar más. Fijaos de lo que estamos hablando, de un equipo como el alemán, que parece que es donde va a acabar yendo, y que la temporada pasada ganó la Bundes al propio Bayern de Múnich. Por tanto es que estamos ya hablando de maximísimo nivel con 18 años. Tiene mucho presente pero también futuro, y haberlo tenido en segunda división pues es una anécdota seguramente en su camino, porque va a ser una barbaridad de delantero. Su historia es una de las más potentes, ya no de esta temporada, sino seguramente de la última década o del siglo, porque es una cosa increíble. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios cuáles son vuestros favoritos, a quién habréis elegido vosotros además de ellos, y si os gusta pues haremos una segunda parte, porque hay muchos futbolistas de los que podemos hablar y comentar. Acordaros de un buen like, suscribiros y nos vemos en la próxima.